Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Les mando un cordial saludo, deseándoles que estén bien. Hoy vamos a ver el tema de los elementos y factores del clima. Y el aprendizaje esperado explica la distribución de los distintos tipos de climas en la Tierra, a partir de la relación con sus elementos y factores. Daré énfasis para que puedas distinguir los elementos y factores del clima. La temperatura es la cantidad de energía calórica acumulada en el aire. En un momento determinado depende del grado de insolación, el cual varía dependiendo de la inclinación del eje terrestre. Por ello se distinguen las estaciones del año y las 5 franjas térmicas del planeta: la tórrida, la seca, templada, fría y la polar. Debido a su localización geográfica, nuestro país cuenta con todos los tipos de clima, con excepción del polar, de tundra y el frío continental. La temperatura varía con la latitud. A mayor latitud, menor temperatura, y a menor latitud, mayor temperatura. La temperatura cambia con la continentalidad, distancia al mar, y el mar actúa como regulador térmico. La temperatura disminuye con la latitud en la primera capa de la atmósfera, llamada troposfera. ¿Cómo se mide la temperatura? El instrumento que se utiliza para medir la temperatura se llama termómetro y fue inventado por Galileo en 1593. La escala más usada para medir la temperatura es la escala de Celsius, que fue propuesta en 1742 por el astrónomo Anders Celsius, donde 0 grados representa el punto de congelación y 100 grados Celsius el punto de ebullición del agua. La presión atmosférica se define como el peso de la masa por cada unidad de la superficie. La presión atmosférica depende de la latitud y altitud. A mayor altitud, menor presión, y a menor altitud, mayor presión. El viento es el aire en movimiento en sentido horizontal. Cuando se mueve en forma vertical se denomina calma. Existen 3 leyes de los vientos. La primera ley: el viento sopla de las áreas de mayor presión a las áreas de menor presión. La segunda ley: los vientos y las corrientes marítimas se desvían a la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur, debido al efecto Coriolis. La tercera ley: la velocidad del viento depende de la diferencia de presión. A mayor diferencia, mayor velocidad. Los elementos acuosos del clima. Los elementos acuosos del clima son la humedad, nubosidad y la precipitación. La humedad es la cantidad de vapor de agua contenida en las capas bajas de la atmósfera. Provienen de la evaporación de aguas de mares, ríos, lagos, océanos. La humedad se mide con un aparato llamado hidrómetro. La nubosidad: cuando la humedad del aire supera el punto de saturación, se condensa alrededor de pequeñas partículas que flotan en la atmósfera y se forman las nubes, es decir, cuando el agua pasa de estado gaseoso a estado líquido, ocurre la condensación. Las nubes se clasifican por su altura en bajas, medias y altas, y por su forma: cirrus, cúmulos y estratos. Las precipitaciones suceden cuando las pequeñas gotitas de agua o cristales de hielo se agrupan formando gotas más grandes que adquieren peso y que por gravedad se precipitan. Las lluvias se clasifican en convectivos, que son las más comunes, que se originan por el calentamiento del aire y se presentan en verano. Orográficas
se presentan cuando las nubes chocan con las montañas. Y tenemos por último lo que son las ciclónicas. Se originan en centros de baja presión por el choque de masas de aire frío y caliente. Dependiendo de la temperatura y el grado de condensación, el agua se puede precipitar en forma de lluvia líquida, en forma de cristales de hielo, nieve o de masas densas de hielo, que conocemos como granizo. El aparato con el que se mide la cantidad de lluvia que cae se llama pluviómetro. Ahora leerás acerca de los factores que modifican los climas en cada una de las regiones de la Tierra. Latitud en la distancia angular desde un punto en la superficie terrestre hasta el ecuador se mide en grados. La latitud determina las 5 grandes franjas climáticas de la Tierra. Una zona cálida o tropical abarca del Ecuador a los trópicos de Cáncer y Capricornio. 2 zonas templadas norte y sur entre los trópicos y los círculos polares. 2 zonas frías o polares abarcan de los círculos polares a los polos. Y el relieve tiene mucha influencia en los climas que se dan en una región, ya que las cadenas montañosas fungen como barreras naturales al movimiento del aire. Continentalidad o distancia del mar. Las regiones que se encuentran lejos del mar suelen tener también un clima relativamente seco, ya que las masas de aire de origen marítimo, al desplazarse sobre grandes extensiones de tierra, van perdiendo su humedad. Las corrientes marítimas son masas de agua que se desplazan a lo largo de los océanos y recorren grandes distancias. Altitud es la distancia vertical de un punto de la Tierra respecto al nivel del mar. Y aquí nos muestran varios tipos de clima. La combinación de estos elementos y factores tienen como resultado la distribución de un clima. De acuerdo con la clasificación de Köppen, se reconocen 5 grupos: climas tropicales, climas secos, climas templados, climas fríos, climas polares. Y por último, jóvenes, les voy a dejar un desafío. El día de hoy te proponemos que elabores un memorama. Las indicaciones son las siguientes. En una cartulina, recorta cuadros de 5 por 5 centímetros para hacer 24 tarjetas. Busca y recorta imágenes que correspondan a elementos y factores del clima y pégalos sobre las 12 tarjetas. Ahora, en las 12 tarjetas restantes, coloca el nombre de cada elemento y factor del clima. Una vez que tengas tus 24 tarjetas, colócalas con la imagen y nombre hacia abajo y ve descubriendo cada una. Puedes invitar a tu familia. Ganará el que encuentre mayor número de pares. Bueno, jóvenes, me despido, sin antes decirles que continúen cuidándose. No se olviden de usar el cubrebocas, el gel antibacterial, lavarse las manos continuamente. Buen día, espero y se encuentren muy bien. Cada uno de ustedes, al igual que sus seres queridos. En esta semana vamos a arrancar con un nuevo tema y necesito que pongan mucha atención a la información que se les presenta para que no se genere alguna duda al momento de realizar su reto. El reto lo deben de enviar en el apartado de trabajos por medio de la plataforma de Teams. Cualquier duda que se genere aún así, no olviden en enviarnos un mensaje para poderles solucionar esa duda. Comenzamos. Los materiales que vas a utilizar durante la sesión es tu cuaderno de apuntes, un bolígrafo, hojas de color, imágenes relacionadas al tema, tijeras, pegamento y colores. Todo lo que tú creas
necesario para poder elaborar tu reto que más adelante se te va a dar a conocer. El tema que corresponde, las capas de la atmósfera. Aprendizaje esperado explica la distribución de los tipos de climas en la Tierra a partir de la relación de sus elementos y factores. Énfasis, identificar las distintas capas de la atmósfera y sus características. ¿Qué vamos a aprender? ¿Cómo es que estas capas protegen a nuestro mundo? Y la función que tienen en la preservación de la vida en el planeta. La atmósfera es una capa gaseosa de aproximadamente 10.000 kilómetros de espesor, que rodea la litosfera e hidrosfera. Esta está compuesta de gases como el nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, ozono, vapor de agua y de partículas sólidas y líquidas en suspensión atraídas por la gravedad terrestre. En esta capa se producen todos los fenómenos climáticos y meteorológicos que afectan a nuestro planeta. También regulan la entrada y salida de la energía de la Tierra y es el principal medio de la transferencia del calor. Recuerda que el oxígeno es fundamental para la respiración de todos los seres vivos, incluidos nosotros los seres humanos. En esta capa es donde se forman las nubes, que son vapor de agua y que dan paso a la lluvia. La atmósfera funge como un gran escudo de la Tierra, que tiene la función de protegernos de los fenómenos astronómicos, de la radiación solar, los rayos ultravioletas. Conforme va aumentando la altura, podemos distinguir sus capas, que te voy a mostrar a continuación. ¿Qué son estas? Primera, la troposfera. La capa inferior o troposfera se extiende desde la superficie hasta unos 10 a 15 kilómetros de altitud, menor en los polos y mayor en el ecuador. Contiene aproximadamente 75% de la masa de gases totales que compone la atmósfera. En esta capa, la temperatura disminuye con la altitud. En la estratosfera, esta es la segunda capa atmosférica. Tiene el aire frío y denso que se encuentra a una temperatura de 60 Celsius. Se encuentra ubicada por encima de la troposfera y por debajo de la mesósfera. Va de los 16 a los 50 kilómetros de altura. Mesósfera es la tercera capa de la atmósfera de la Tierra, que se extiende desde los 50 hasta los 85 kilómetros de altura. En esta capa se encuentra el campo magnético de la Tierra, el cual refleja otro tipo de radiación. Los vientos solares, los cuales constituyen la atmósfera del Sol. La termósfera o ionosfera, esta es la cuarta capa. Se extiende desde una altura de casi 80 kilómetros sobre la superficie terrestre hasta aproximadamente 640 kilómetros. Razón por la que se llama atmósfera es debido a sus abruptas oscilaciones térmicas. Y por último, la exósfera. Esta es la última capa, la más externa hasta conectarse con el viento solar. Comprende el área desde la parte superior de la termósfera hasta unos 10.000 kilómetros de altura, hasta perderse en el vacío del espacio interplanetario. Como puedes observar, cada una de ellas cuenta con características que la diferencian entre sí. Aquí se muestra para que tú puedas tener presente dónde se localiza cada una de las capas. El reto que corresponde es, vas a elaborar un esquema con los distintos conceptos de las capas de la atmósfera. Puedes tomar en cuenta los materiales que se te propusieron al inicio de la sesión. Aquí está un ejemplo para que no se te complique al momento de realizarlo.
Hemos finalizado. Les deseo una excelente semana y saludos cordiales.